Hola a todos, bienvenidos. Dicen que la confianza es como un espejo. Una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. Durante 7 años, creí tener el matrimonio perfecto, hasta que un mensaje a medianoche me obligó a cruzar una línea que juré nunca tocar. No soy de los que revisan el teléfono de su pareja. En serio, siempre he pensado que si llegas a ese punto, la relación ya está rota. Con mi esposa, Valeria, llevábamos 7 años juntos y nunca había sentido la necesidad de invadir su privacidad. Hasta anoche. Se quedó dormida antes que yo. Un día normal, trabajo, cena, un poco de serie, nada raro. Yo estaba en la sala, mirando el celular, cuando escuché vibrar el suyo en la habitación. Una vez, luego otra. No le di importancia al principio, pero después vi cómo la luz de la pantalla iluminó el pasillo. No sé por qué me levanté, de verdad, solo una sensación rara. Entré al cuarto. Ella dormía. El teléfono estaba a su lado. La pantalla seguía encendida y vi la notificación. Te extraño. Hoy fue difícil no perder el control. Sentí algo frío en el pecho. Lo primero que pensé fue, bueno, aquí está. Infidelidad. Ni siquiera sentí rabia al instante. Más bien, vacío, como si todo fuera predecible. Tomé el teléfono. Sí, ya sé. Pero en ese momento ya no me importaba. No tenía contraseña. Abrí el chat. Y lo primero que me llamó la atención fue el contacto. No tenía nombre, solo una letra. A. Empecé a subir. Había muchos mensajes, muchísimos, pero no eran lo que esperaba. No había te amo, no había cosas explícitas. Era distinto. Dijiste que ya había terminado. No puedo seguir así. Él no sabe nada. Esto está mal. Fruncí el ceño. No parecía una aventura típica, más bien algo que llevaba tiempo, mucho tiempo. Seguí leyendo, y cada mensaje me confundía más. Nunca debimos empezar. Esto fue un error desde el principio. Si él se entera, todo se destruye. Clásico, ¿no? Eso pensé. Hasta que vi un mensaje que lo cambió todo. Sabes que él no te lo va a perdonar, sobre todo después de lo que pasó aquella vez. Me quedé congelado. ¿Aquella vez? ¿De qué hablaban? Seguí subiendo. Mensajes más antiguos, de hace 2 años, 3, algunos incluso más viejos. Y entonces encontré una foto. La abrí y sentí que algo se rompía dentro de mí. En la imagen estaba Valeria y la persona con la que hablaba. Esperaba ver a cualquiera, un compañero de trabajo, un ex, un desconocido, pero no a él, porque el hombre a su lado era alguien que yo conocía. Muy bien, demasiado bien. Me quedé mirando la pantalla, esperando haberme equivocado, pero no, era él, sin duda. En ese momento entendí algo. Esto no era solo una infidelidad, era algo mucho peor. Dejé el teléfono en su lugar. La miré, seguía dormida, tranquila, como si nada estuviera pasando, como si mi vida no acabara de romperse. Salí del cuarto, cerré la puerta y me senté en la sala, sin moverme, sin pensar, porque ahora solo tenía una pregunta. ¿Por qué él? Y lo peor es que en el fondo ya sabía la respuesta. Solo no quería aceptarla. No dormí, en absoluto. Me quedé sentado en la cocina hasta el amanecer, mirando a un punto fijo y dándole vueltas a esa fotografía en mi cabeza, esperando que fuera un error, que me hubiera imaginado cosas, pero no, era él. Y cuanto más lo pensaba, peor se ponía. Porque no era solo un conocido, no era un colega, no era un extraño, era alguien que había estado en mi vida mucho antes que ella, alguien que lo sabía todo de mí, alguien en quien confiaba a ciegas, mi primo, Mateo. Crecimos juntos, éramos prácticamente como hermanos de sangre. La infancia, la adolescencia, todo juntos. Nos cubríamos las espaldas, compartíamos secretos, nos apoyábamos en los momentos difíciles. Cuando le presenté a Valeria, fue de los primeros en conocerla. Incluso bromeaba diciendo que yo tenía suerte,
Y ahora él estaba en esa foto, con ella, demasiado cerca, demasiado natural, como si no fuera algo nuevo. Como si esto viniera de hace mucho, mucho tiempo. Por la mañana, Valeria salió de la habitación, somnolienta, en pijama. ¿No dormiste?, preguntó. Sacudí la cabeza. No. Pasó a la cocina con total tranquilidad, como si todo estuviera normal, como si nada pasara. ¿Está todo bien?, preguntó mientras se servía café. La miré. No entendía cómo podía estar tan tranquila. Tenía dos opciones: armar un escándalo o esperar. Por alguna razón, elegí lo segundo. Sí, todo bien, dije. Solo no podía dormir. Ella asintió, sin una pizca de sospecha. O quizás sabía ocultarlo muy bien. No fui a trabajar. Dije que estaba enfermo, pero en realidad quería entender la verdad. Volví a abrir la conversación y empecé a leer desde el principio. Y fue entonces cuando vi lo que se me había pasado por alto en la noche, lo que resultó ser peor que la propia infidelidad. Porque si esto hubiera empezado hace poco, dolería, pero tendría lógica. Pero no. Había mensajes de hace 4 años, e incluso más antiguos, de antes de la boda, y en uno de los primeros mensajes, Mateo escribía: ¿estás segura de que quieres seguir con esto sabiéndolo de él? Me quedé helado. ¿Sabiéndolo de él? ¿Sobre qué? Seguí leyendo y encontré la respuesta. Un mensaje de Valeria, corto, pero lo destruyó todo. Él nunca sabrá lo que pasó aquella noche. Sentí como si me hubieran dado un golpe seco. Aquella noche. Lo recordé de inmediato. Hace 5 años. Una fiesta. Mucho alcohol. Demasiado. Yo me fui temprano, solo. Ellos se quedaron. Valeria, Mateo y algunos amigos más. Nunca pregunté qué pasó después, porque confiaba, porque no dudaba. Hasta este momento. Leí más y todo se ponía peor. No era una aventura casual, no era un romance pasajero. Había durado años, desde el principio, pero lo más aterrador estaba por venir. En uno de los últimos mensajes, de hace apenas un par de días, Mateo escribió: no podemos seguir así. Él debe saber la verdad. Se me cortó la respiración, y Valeria respondió: no. Si se entera, lo perderá todo. Todo. Esa palabra se me quedó grabada. Todo. No solo el matrimonio. Algo más. Podía sentirlo. Y luego vi otro mensaje. No se trata solo de nosotros. Se trata de él también. Fruncí el ceño. ¿De quién se trata él? No lo entendía. Hasta que pensé en una sola cosa. En algo en lo que jamás me había detenido a dudar. En lo que siempre di por hecho. Me levanté. Fui al pasillo. Miré la foto familiar. Yo, Valeria y mi hijo, Luca, 4 años. Y en ese momento se me congeló la sangre. No, susurré casi sin voz. Volví al teléfono. Releí el mensaje. Se trata de él también. Y de pronto todo encajó. Demasiado rápido, demasiado claro. Miré la foto, luego el teléfono. Y por primera vez, tuve miedo de saber la verdad. Porque si mi sospecha es cierta, entonces esto ya no es solo una infidelidad. Es una traición en un nivel completamente distinto. Me senté lentamente y dije en voz baja: «Luca, ¿es mío?». Silencio. Y comprendí que sabría la respuesta muy pronto. No esperé. No hice escenas. No hice preguntas. Porque en el fondo sabía que si preguntaba ahora, podrían mentirme. Y yo necesitaba la verdad. Fría, sin opciones, sin excusas. Ese mismo día pedí una prueba de ADN. Le dije a Valeria que era por el niño, por un tema médico. Ella ni siquiera sospechó, o fingió no hacerlo. Ya no estaba seguro de nada. Tomé las muestras en secreto, mías, de Luca, las envié. Y comenzó lo más difícil, la espera. Esos días fueron un infierno. Miraba a mi hijo y no entendía qué sentía. Amor, sí, pero ahora había miedo, duda. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Sus ojos, sus rasgos, su sonrisa. Y cada vez la misma pregunta.
Y sí, me alejé. De Valeria, de él, de todo. Y lo peor es que nadie parecía notarlo, o fingían no hacerlo. Una semana después llegó el resultado. Me quedé mirando el correo electrónico mucho tiempo. Sabía que después de abrirlo no habría vuelta atrás. Respiré profundo. Lo abrí. Y leí. Probabilidad de paternidad, 0%. El mundo se detuvo. Silencio absoluto. Como si hubieran apagado todo en mi interior. Lo releí una vez, luego otra, esperando haberme equivocado. Pero no. 0%. Luca no era mi hijo. Cerré la computadora. Me senté y no me moví por horas. En ese momento, algo se rompió definitivamente. Por la noche, decidí hablar por primera vez. Valeria estaba en la cocina, como siempre, tranquila. Entré y ella me miró. «Has estado raro últimamente». En silencio, puse el papel frente a ella. Ella lo miró. Lo leyó. Se quedó petrificada. 1, 2 segundos. Luego cerró los ojos y dijo en voz baja: «Al final lo hiciste». Sentí que la rabia me quemaba por dentro. «¿Es verdad?» Pausa. Ella no respondía. «Valeria». Mi voz se quebró. «¿Es verdad?» Ella asintió lentamente. Y en ese instante, algo se derrumbó en mí. «¿De quién es?» Silencio. Ella callaba. Apreté los puños. «¿De quién?» Entonces ella susurró: «¿De verdad quieres saberlo?» Me reí con amargura. «¿Crees que puede ser peor?» Me miró, y en su mirada no había una excusa, ni miedo. Había lástima. «Sí», dijo suavemente. «Puede ser peor». Se me apretó el corazón. «Habla». Una pausa eterna. Y entonces dijo: «No es de Mateo». Me quedé helado. ¿Qué? Él no es el padre. El mundo volvió a tambalearse. «¿Entonces quién?» Me miró directo a los ojos y dijo: «Tú». Silencio. No entendía. Simplemente no procesaba. ¿De qué hablas? ¿Qué locura es esta? Ella inhaló profundo y pronunció las palabras que terminaron de destruirlo todo. «Luca no es tu hijo, pero tú eres su padre». Retrocedí un paso. «¿Te has vuelto loca?» «No», dijo ella. «Es que no lo recuerdas». Un frío me recorrió el cuerpo. «¿Qué es lo que no recuerdo?» Bajó la mirada y dijo: «Aquella noche». Mi corazón se saltó un latido. «¿Qué noche?» Ella respondió: «No te fuiste a casa ese día. El mundo empezó a agrietarse. Yo me fui». «No», sacudió la cabeza. «Volviste». Me quedé de piedra. «¿Qué?» «Tarde en la noche», dijo ella. Borracho. Furioso. Cada palabra era como un golpe. «Te peleaste con Mateo». «¿Por qué?» «Por mí. Dijiste que no me dejarías ir con nadie». El corazón me estallaba. «¿Y luego?» Cerró los ojos con esfuerzo. «Luego te quedaste». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Y Luca?» Pausa. La más larga, la más aterradora. Me miró con lágrimas y dijo: «Él no es del hombre que has sido siempre. Él es del hombre en el que te convertiste esa noche». No podía respirar. «¿Qué significa eso?», susurró. «No eras tú mismo». El mundo colapsó definitivamente. Me quedé ahí de pie, comprendiendo. Vine buscando una infidelidad, luego una traición, luego la verdad. Pero encontré algo mucho peor, porque en esta historia, la persona más aterradora resulté ser yo. Y lo más horrible es que ni siquiera recordaba de qué era capaz. Miré a Valeria, luego al cuarto donde dormía Luca, y por primera vez no sabía qué sentir. Porque ahora la pregunta no era de quién era hijo él, sino quién era yo en realidad. No quería escuchar nada más, de verdad. En ese momento ya había tenido suficiente. Pero hay cosas que no puedes dejar de ver, y no puedes dejarlas sin respuesta. «Cuéntalo todo», dije. Mi voz sonaba ajena, como si no fuera mía. Valeria guardó silencio mucho tiempo. Miraba a un punto fijo, como si estuviera reviviendo aquella noche. «¿Estás seguro?», preguntó en voz baja. Asentí.
aunque en realidad no lo estaba, pero ya no había vuelta atrás. Te fuiste de la fiesta, empezó. Pero luego volviste. Cerré los ojos. Intenté recordar. Vacío. Estabas borracho, continuó. Mucho. Pausa. Pero no era solo eso. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Ella apretó las manos. Tú ya sospechabas de mí desde entonces. Se me apretó el pecho. ¿De qué? De que entre Mateo y yo había algo. Silencio. No dije nada, porque era verdad. En algún lugar profundo, siempre tuve ese presentimiento, pero lo ignoré. Volviste, dijo ella, y empezaste a reclamar. ¿A él? Primero a mí. Pausa. Gritabas. Sentí un peso creciendo en mi interior. Luego Mateo intervino. ¿Y? Ella me miró. Se pelearon. Abrí los ojos de golpe. ¿Qué? En serio, dijo ella. Él intentó detenerte. Mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Y qué pasó después? Ella cayó por un tiempo que pareció eterno. Valeria. Ella se sobresaltó. Lo golpeaste. Pausa. Él se cayó. El mundo se detuvo. Y mi voz se quebró. Ella cerró los ojos. Se golpeó la cabeza. Silencio absoluto. Él... No pude terminar la frase. Ella asintió lentamente. Sí. Se me oscureció la vista. No. Di un paso atrás. No, eso no puede ser. Pasó, susurró ella. Me agarré de la mesa. Mis manos temblaban. Llamamos a la ambulancia, continuó. Pero... Pausa. Ya era tarde. No respiraba. Mi cuerpo parecía haberse apagado por completo. Yo... ¿Lo maté? Ella no respondió, pero su silencio fue más ruidoso que cualquier palabra. ¿Y Luca? Apenas pude pronunciarlo. Ella me miró con una mezcla de dolor y miedo. Él apareció después. Pausa. Unas semanas más tarde. No entendía. ¿Qué quieres decir? Ella tragó saliva. Me enteré de que estaba embarazada. Silencio. Y entonces se calló. ¿Entonces qué? Mi voz estaba vacía. Susurró. Entonces comprendí que no podía contar la verdad. Cerré los ojos. Por eso mentiste. Sí. Pausa. A todos. Y a mí. Primero que a nadie, a ti. Se me apretó el corazón. ¿Y Mateo? Ella bajó la mirada. Fue idea suya. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Qué? Antes de esa noche, dijo ella. Él sugirió decirle a todos que el bebé era suyo. El mundo volvió a tambalearse. ¿Por qué? Para protegerte. Silencio. Me reí, nervioso, casi histérico. ¿Protegerme? Habrías ido a la cárcel, dijo ella suavemente. Así, solo parecía una infidelidad. Me quedé helado, porque lo entendí. Realmente parecía una infidelidad. Larga, sucia, traicionera. Pero no un crimen. ¿Y simplemente vivieron con eso? Susurré. Ella asintió con lágrimas. Sí. ¿Durante años? Sí. ¿Y yo no recordaba nada? Sacudió la cabeza. No querías recordar. Pausa. Tú mismo decidiste que esa noche simplemente te habías ido. Se me apretó el corazón. Y me lo creí. Sí. Pausa. Porque era más fácil así. Me senté. Miré al suelo durante mucho tiempo. Luego pregunté en voz baja. ¿Luca lo sabe? No, dijo ella rápido. Y no lo sabrá. Asentí automáticamente, porque ahora eso ya no era lo principal. Lo principal era otra cosa. Levanté la mirada. Entonces, toda esta infidelidad... Pausa. ¿Es mentira? Ella sacudió la cabeza. No del todo. El corazón se me volvió a apretar. ¿Qué más? Me miró y dijo suavemente. Después de esa noche, todo se volvió más complejo. Silencio. Nos volvimos más cercanos. El mundo se detuvo. ¿Qué? No de inmediato, añadió rápido. Pero con el tiempo, me levanté lentamente. ¿Lo dices en serio? Ella lloraba. No lo planeé, pero lo hiciste. Sí.
Silencio. Me di la vuelta porque entendí que incluso la verdad no purifica. A veces, solo empeora todo. Me acerqué a la puerta del cuarto del niño. Me detuve. No abrí, porque tenía miedo. Miedo de mirarlo ahora. Él no tiene la culpa de nada, dijo Valeria a mis espaldas. Asentí. Lo sé. Pausa. La culpa es mía. Silencio largo y pesado. Y en ese momento comprendí que el giro más aterrador de esta historia no es la infidelidad, ni la mentira, ni siquiera la muerte, sino el hecho de que puedes vivir años, amar a tu hijo, construir una vida, y solo entonces descubrir que toda esa realidad está construida sobre una decisión que ni siquiera recuerdas. Abrí la puerta. Miré a Luca. Dormía tranquilo, como siempre, y comprendí que él es lo único real que me queda. Todo lo demás son mentiras, errores y un pasado que ya no se puede arreglar. Cerré la puerta. Y por primera vez me hice una pregunta honesta. ¿Se puede seguir viviendo sabiendo quién fuiste? Y lo más aterrador es que no sabía la respuesta. Gracias por acompañarme en este momento tan difícil. Si esta historia te dejó sin palabras, no olvides darle like y suscribirte